Nakamas, qué gusto tenerlos otra vez aquí en un nuevo video en el canal de Animexas. El día de hoy trataremos de dar el perfil psicológico de un personaje basándonos en parámetros clínicos. Una labor algo complicada ya que solo tenemos los acontecimientos observables en cada obra. En unos personajes es más sencillo y en otros hay que caer en la especulación. Vamos a hablar de un personaje que dio paso a los protagonistas de dudosa moral y un parteaguas para que el personaje principal no siempre sea el héroe. Sin más preámbulo, comencemos. Quizá la mayoría ya lo conozca, y no es para menos ya que Death Note es una de las obras más importantes del medio, desarrollando un arraigo cultural no solo para los seguidores del anime, sino para el entretenimiento en general. Pero no estamos aquí para hablar de la obra en sí, más bien de su protagonista, Light Yagami. Lo conocimos como un joven de 18 años aproximadamente y lo vimos desarrollarse en transición a su adultez por aproximadamente 5 años, hasta su muerte prematura causada por su misma mano. O mejor dicho, por la cruzada en la que se embarcó. Es el hijo mayor de una familia tradicional aparentemente funcional, por lo que para comenzar con el análisis estamos en un problema, ya que la mayor explicación de la esencia de una persona se remonta principalmente a su desarrollo desde la infancia hasta la adultez joven, por lo que no tenemos mucho contexto de cómo se desarrolló su personalidad a lo largo de los años, por lo que tenemos que basarnos en sus conductas observables que se nos presentaron. Su padre, Soichiro, es jefe de policía y su madre, Sachiko, se ve como una mujer pacífica, datos que pueden resultarnos útiles más adelante. La principal premisa de Death Note nos muestra a Light como alguien capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir su meta. Una meta que pareciera bastante noble de un inicio, pero que se tergiversa conforme pasan los episodios. El librar a un mundo podrido de todos los criminales y personas que dañan la sociedad. Para esto tiene la capacidad y facultad de matar personas siguiendo sus propios parámetros, transgrediendo normas en el proceso y no importándole quién se atraviesa, siendo capaz de utilizar a sus seres queridos en el proceso o llegando al punto de casi deshacerse de ellos. Para ejecutar un plan a tal escala se necesita algo más que suerte y una Death Note, cosa que demuestra con su inteligencia superior al promedio, dato que es difícil saber con precisión, pero sus dotes de planificación, su conocimiento, múltiples habilidades sociales y creatividad lo ponen casi a la par del mejor detective del mundo. Una persona inteligente con mucho tiempo libre lo lleva a sobreanalizar la situación del mundo, de modo que él se cree el único capaz de salvarlo, o más que salvarlo, en sus propias palabras, ser el nuevo dios del mundo, aquel que con mano divina promulgará la nueva ley y dicte la sociedad, dejándonos ver que una persona sin propósito, meta o en qué mantenerse ocupado puede llevar su mente a lugares recónditos de sí misma. El estatus brindado por ser el mejor en los estudios y el hijo perfecto lo llevan a posicionarse en una superioridad social, por lo que se cree con la facultad de ser aquel que puede juzgar a las personas, convirtiendo su ideal en un complejo de Dios. Esto brindado principalmente por la adquisición de un poder que lo escalona aún más alto. De este modo es como se desarrolla un complejo de megalomanía, que se refiere a las personas que sobreestiman sus capacidades y generan delirios de grandeza que los llevan a sentirse omnipotentes. Esto es muy evidente al escuchar a dónde quiere llegar Kira, convertirse en un dios. Aunque cabe aclarar que la megalomanía es un complejo que no todos son capaces de desarrollar. Para esto la estructura de la personalidad se debe de haber moldeado de ese modo. Por antecedentes, contexto o mera estructura neuronal. Y en Light, la estructura que se desarrolló fue el trastorno tipo B narcisista. Para los que han visto la serie es fácil identificar las conductas que resaltan esto. Para llegar con esta conclusión, Light tuvo que cumplir con por lo menos 5 de estos criterios: un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, preocupación por fantasía de logros ilimitados, influencia, poder, inteligencia, belleza o amor perfecto, creencias de que son especiales, únicos y que solo deben asociarse con personas del más alto nivel, necesidad de ser admirado incondicionalmente, explotación de los demás para lograr sus propios objetivos, una falta de empatía, envidia de los demás y creencias de que otros los envidian, arrogancia y soberbia. Todos estos, a mi parecer, son bastante claros, desde ser capaz de manipular a sus seres queridos y las personas que le pueden resultar útiles como Misa, la necesidad de ser vanagloriados como símbolo pese a mantener su identidad oculta, el querer ganar contra L convirtiendo la casa de Kira en una competencia, o simplemente el no querer ser derrotado y ganar por ser superior.
y más importante, siendo capaz de eliminar a las personas que se interpongan en sus planes, sin ningún remordimiento, sin importar que sean inocentes. Esto lo lleva a desarrollar un ego enorme, siendo él eliminar criminales y la creación de Kira meras justificaciones para alimentar este. Cabe destacar que además presenta rasgos de personalidad antisocial, ya que es capaz de dañar a los demás o transgredir las normas sociales con tal de cumplir su objetivo, por muy noble que pareciera al inicio. Características de alguien que, llevadas al extremo como lo es Light, te pueden llevar a la sociopatía. He escuchado calificativos que lo describirían como psicopatía, pero no es así. La sociopatía se asocia de mejor manera debido a que es consciente de su entorno y de la sociedad junto con sus normas, pero él decide sobreponerse por su objetivo y por creerse superior a ellas. Llevado a tal extremo que es capaz de sacrificar a sus seres queridos, porque sí, pese a todo para Light, hay personas que son importantes. Y son queridos no necesariamente en el sentido emocional de la palabra, pero fue visto que podrá sacrificar a su familia como último recurso, demostrando que aún conserva la capacidad de enlistar personas significativas en su vida. Si bien el análisis nos permite identificar la estructura mental de Light, es muy difícil explicar los orígenes de esta, debido a que no conocemos mucho de su pasado y no se puede realizar un listado de sus antecedentes. Quizá podemos decir que pese a su gran intelecto, Light no deja de ser una persona altamente influenciable, susceptible y temperamental, características que lo llevaron a su acabose. Podemos notarlo en cómo a la mínima pizca de poder y emoción decidió convertirse en Kira, dejándose influenciar por la misma naturaleza de los Shinigamis y su contexto social, en donde puede ver que la sociedad no está en su mejor punto. Si nos remontamos a su contexto familiar, quizá podamos averiguar un poco más. Siendo su padre un policía recto, Light creció viendo cómo su máxima autoridad se dedicaba a ejercer una justicia, viéndose influenciado de esta manera ante la crianza de una madre tranquila, en donde el padre sin duda era el máximo ideal a seguir, viendo el cómo el policía tenía un nivel de estatus y superioridad ante los criminales. Quizá incluso su posición como hijo perfecto y mayor contribuyó a su desarrollo, brindándole superioridad en orden jerárquico en la familia, algo característico en los hermanos mayores que suelen desarrollar un complejo similar, además de contar con mayores responsabilidades. Claro que son meras suposiciones debido a la falta de evidencia. No cabe duda de que Light Yagami es de los personajes más complejos sin necesidad de presentar un trasfondo o una justificación a su actuar. Su mera personalidad lo lleva a comportarse de dicho modo, sin dejar de lado que su edad y estatus social lo volvían susceptible a ciertos estímulos, como por ser privilegiado y adquirir poder, llevó a desarrollar una sociopatía en toda regla, inteligencia, carisma, manipulación y ser capaz de esconderlo perfectamente. Todo esto probablemente a que su estado mental así se concibió. Aunque a diferencia de otros personajes, el concepto de Light trasciende más allá del bien o del mal. Y llegamos al final de este video, Nakama. Si les gustó este análisis, díganlo en los comentarios, y si quieren más videos así, háganlo saber. No se vayan sin dejar una manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho, y seguirnos en las redes sociales de Animexas que se encuentran al final del video y en la descripción. Se despide de ustedes su Nakama BG Archer, y recuerden, animémonos juntos.